Ok, entonces, bueno, entonces dijimos, el primer tema que tenemos que entender bien es entender quién es Dios, porque, o sea, es el fundamento de todo. E incluso Maimónides así empieza su libro. La primer regla, la primera ley, lo primero que pone en su libro de toda la ley judía es que tenemos que el fundamento de todo fundamento y la base de toda ciencia es saber que existe un ser primario, un ser primero que hizo que todo llegara a la existencia. Ese ser lo llamamos Dios. Entonces, ese es el fundamento, ¿no? O sea, si una persona no entiende que tiene un Dios y no entiende que hay un creador, entonces, pues de inicio, ¿quién te ordenó hacer todas las cosas? No, no empieza el judaísmo. ¿Por qué? Porque el judaísmo empieza de entender que, bueno, hubo un ser que me mandó a hacer todas las cosas que estoy haciendo, ¿no? Y si no tengo esa premisa, pues, ¿por qué cumplir preceptos? Entonces, primero tenemos que entender quién es Dios, o sea, porque hay una historia que cuentan de un rebe hasídico, en el cual había una persona en su pueblo que él siempre decía, no, Dios no existe, Dios no existe, yo no creo en Dios, siempre decía eso, ¿no? Una vez el rebe lo escuchó y le dijo, ¿sabes qué? En el Dios que tú crees, yo tampoco, en el Dios que tú no crees, yo tampoco creo. ¿Cómo? Sí, es que la definición que tú tienes de Dios, pues yo tampoco creo en ese Dios. O sea, tú defines a Dios como a lo mejor un viejito de barba blanca que está en el cielo, etcétera. Pues yo no creo en él. Yo tampoco creo en él. El problema a veces son las definiciones. O sea, muchos ateos son ateos, ¿por qué? Porque el único Dios que conocen es el Dios que a veces presenta el cristianismo, que es un Dios en el cual es un hombre y por lo tanto es imperfecto y por lo tanto se enoja y hace, no sé, incluso o sea, los mismos cristianos lo ponen ahí, ¿no? Es como muchas veces se enojó y maldijo a una higuera que pues no tenía frutos porque pues no era temporada, etcétera. Entonces, un Dios así, pues yo tampoco creo en un Dios así, o sea, yo no creo en un Dios que es imperfecto, un Dios que puede morir. Yo no creo en un Dios que, o sea, imagínense, o sea, entonces primero hay que empezar a definir quién es Dios para nosotros, entonces quién es el Dios para el judaísmo. Y lo primero que Maimónides nos dice es, la definición más básica es entender que es la primer causa. ¿Qué significa eso? Que hubo un punto en la historia de toda la humanidad donde no existía absolutamente nada, ni el tiempo, ni el espacio, ni la materia, nada. La única existencia era Dios. Entonces, ok, a partir de ahí podemos entender muchas cosas, porque si Dios creó el tiempo, Dios creó la materia, Dios creó el espacio, entonces Dios no está limitado por ninguna de esas cosas. Ahora, ¿quién puede pensar de inicio, ¿no? Por ejemplo, un rabino siempre preguntaba, ¿qué es el tiempo? Y luego la gente trataba de dar respuestas y no, 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 pero es muy difícil definir el tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dentro del tiempo. No, no podemos definir algo en lo cual nosotros somos parte. Tendríamos que salirnos del tiempo, verlo desde afuera para poder limitarlo y poder decir esto es el tiempo. Pero no podemos definir el tiempo porque está más allá de nuestro entendimiento. O sea, nosotros estamos limitados por el tiempo, por la materia y por el espacio. No podemos, igual les digo, ok, no piensen en nada. Van a pensar en blanco, van a pensar en negro, pero van a pensar en algo. O sea, es imposible, no podemos pensar en nada, no, es imposible. Entonces, no podemos imaginarnos a Dios, no podemos comprender completamente quién es Dios, porque podemos comprender qué no es. Podemos entender qué no es Dios, podemos entender que si Dios creó el espacio, la materia y el tiempo, entonces Dios está afuera de todo eso, entre comillas, afuera, porque afuera es lo que decimos para decir algo en el espacio, ¿no? Pero entonces vean cómo nos metemos en problemas, incluso el decir Dios está en todos lados. Ok, suena bonito, pero no exactamente, ¿no? O sea, sería más correcto decir, no hay lugar donde Dios no esté. Ahí no te equivocas. ¿Por qué? Porque si es Dios está aquí, entonces lo estás limitando. O sea, está aquí, pero o sea, es limitarlo, con el lenguaje lo estamos limitando, ¿no? Pero entonces Maimónides siempre enseñaba, primero lo que dice el profeta, la mejor alabanza es el silencio. Entonces, ¿por qué dice eso el profeta a veces? Porque dice, ten cuidado.
a veces tus alabanzas pueden ser limitaciones para Dios, porque por más, nosotros lo hacemos con buenas intenciones, nosotros necesitamos expresarnos de Dios, referirnos a Dios, pero ¿cómo lo hacemos con nuestros límites humanos? Que incluyen el tiempo, incluyen la materia, incluyen el espacio. Dios no está ahí. O sea, Dios creó eso. Dios está más allá de todo eso. Entonces no podemos imaginarnos ni concebir, ni medir, o sea, a Dios completamente. ¿Por qué? Porque Él está fuera de todo eso. Pero podemos entender que Él, es lo que podemos entender, que Él es la primera causa. Él estaba ahí antes de que todo, y Él fue el que tuvo la voluntad de que todo lo demás existiera. Y es por eso que estamos aquí, ¿no? Eso es lo que podemos saber, que las cosas no se crean por sí mismas. Todo tiene algo que le precede. Entonces, si este plato está aquí, es porque alguien lo diseñó y luego lo llevó a cabo, ¿no? Entonces, lo mismo, o sea, ¿cuánto más en el mundo, no? Muchas veces hay gente que dice, es que no existe Dios. Bueno, pero tú dices, ¿cómo puedes decir que toda esta belleza y toda esta perfección y todo este increíble mundo que está todo conectado y planeado, todo eso fue de la nada? O sea, es bien complicado creerlo, ¿no? Entonces, Avigdor Miller, él siempre cuenta la manzana, pone de ejemplo, ¿no? Donde, imagínense un chocolate que su capa, bolsas, su envoltura, sea comestible. Y que sea prueba de agua, o sea, lo ayuda para proteger al chocolate adentro, pero nada más basta con que lo sacudas y ya te puedes comer con toda la envoltura. Y no solamente, sino que adentro tienes un cupón para otro chocolate, ¿no? Te puedes, así ya te lo comes y adentro otro chocolate seguro, ¿no? Y ya vas a la tienda y te lo canjean, o sea, imagínense algo así. Pero la manzana es eso, la manzana es algo increíblemente diseñado en el cual tiene una cáscara, en el cual es a prueba de agua. Tú no tendrías que lavarla realmente, nada más sería con que le sacudas, la limpiaras tantito de afuera, sacudaras el polvo si no quieres comértelo y te la comas, porque la protege también, que evita que las cosas entren, pero por otro lado, te la puedes comer. Y por otro lado, adentro tienen que semillas, que las plantas y más manzanas. Entonces, eso es, dices tú, impresionante, ¿no? Y más aún, o sea, tú dices, ok, la manzana roja, vamos a poner el ejemplo, cuando no está lista, ¿qué pasa? Uno, cuando tú a veces ni la ves, ¿por qué? Porque el color es verde y se camuflajea con las hojas. Dos, ¿huele bien? No, de inicio ni huele, o si la hueles más como que muy cerquita, huele ácida, ¿no? ¿Te sabe bien? No, sabe horrible, ¿no? Sabe ácida, no es comestible. Y de inicio, pues ni siquiera la puedes sacar fácilmente del árbol. Tienes que usar algún instrumento para cortar la rama, ¿no? No puede ser nada, ¿no? ¿Qué pasa cuando ya está lista para que yo la coma? Una curiosidad, si está verde, la manzana tiene arsénico. Exactamente. Muy poquitas cantidades, pero tiene arsénico, es decir, es venenosa. Es dañina para la persona, ¿no? ¿Y qué pasa cuando ya está lista? Cuando ya está lista, es buena y atractiva a los ojos, huele muy bien, sabe muy bien, me hace bien a mi cuerpo y se cae solita. Yo no tengo que hacer nada, se cae solita. Entonces, es como si alguien... Así, no, aquí estoy. Ajá, es como que obvio diciendo, bueno, es para que me coma, o sea, como antes no me comas, o sea, como dices tú, y eso fue por accidente. O sea, es ahí donde dices tú, bueno, no tiene sentido, ¿no? O sea, este mundo tiene que tener un creador, un diseñador, un todo. O sea, si me dices lo contrario, es difícil creerlo, ¿no? O sea, no me imagino algo así. Todo tiene un inicio, todo tiene una creación, pero me dices que este mundo impresionante no lo tiene, y además todo está conectado, todo está organizado, todo necesita de todo, y todo fue un accidente. No puede ser así. La regla es que los accidentes generan caos. O sea, ¿qué pasa si se me cae el agua? Pues hay caos, no va a haber una obra de arte ahí abajo, no, o sea, eso no ocurre. Entonces, ¿cómo podemos decir que esta gran obra de arte es porque se le cayó un vaso de agua a alguien y se cae? No, o sea, no tiene sentido, ¿no? Esto es... ¿Y quién es Dios para mí? Dios es aquel que creó todo esto, el que inició todo esto, el que estaba antes de todo esto. Esa es una de las definiciones que tenemos de Dios. Entonces, primero entender bien quién es Dios, porque no empieza a discutir, es que, ¿cómo explicas tanta muerte y tantas hambres y tantas cosas malas que hay en el mundo? No, a ver, espérate, ¿no? Primero vamos a definir quién es Dios, y después ya definimos cómo Dios maneja el mundo. Pero son dos cosas diferentes. O sea, si dices, por ejemplo, Aristóteles creía que existía Dios, pero él cómo explicaba todo eso, él decía,
pues seguramente Dios existe, tuvo que crear todo esto, pero pues simplemente ya Lo dejó. lo dejó. O sea, los filósofos decían, Dios creó y abandonó al mundo. No, Todo no, no se separado. involucra ese Dios, porque creían en varios dioses, ¿no? Es tan Pero superior que... ese es como que el Dios superior, el Dios supremo, ¿no? Y ese Dios no se involucra con el mundo, ¿no? Eso lo deja a los otros dioses que ya son tipo humanos, semidioses, ¿no? Mitad hombre, mitad divino, ¿no? Que tuvo, que Zeus bajó y impregnó a una mujer, y Como esa... decís, Ajá, entonces, ese tipo de historias, de cuentos, ¿no? Entonces, ellos son los que se involucraron. Entonces, es lo que, de hecho, Aristóteles como tal no se creía esa historia, pero bueno, es otro tema, ¿no? Pero, de hecho, Maimónides veía a Aristóteles como una persona que hubiera llegado a la profecía por la cantidad de sabiduría que tenía, ¿no? Y muchas de las cosas que él dijo se basó en Aristóteles, porque hay que aprender de todo, o sea, no es como decir, no, es que Dios no, o sea, no, de todo se tiene que aprender. Dice, Maimónides siempre decía, acepta la verdad de quien provenga. No importa quién diga la cosa, o sea, si es verdad, es verdad. No puedes decir que es que él lo dijo él, es verdad, punto. Entonces... Es algo, ok, entonces hay que entender primero la definición de Dios. Entonces, antes de estar discutiendo con cualquier persona de es que si Dios existe o no existe, primero definamos términos. ¿Quién es Dios para ti? A lo mejor no es que no creas en Dios, a lo mejor es que estás enojado con Dios y no entiendes cómo Dios maneja el mundo y por eso te enoja. Y pues está bien que te enojes, está bien que hagas preguntas, pero también tienes que buscar respuestas, ¿no? Entonces... ese es el primer principio, el fundamento. Ahora, de aquí se desprenden otros fundamentos igual de importantes. Uno es la unidad de Dios. Dios es uno, Dios no es más de uno, porque igual se desprende de aquí. Hay que entender que Dios precedió toda la materia, el cuerpo, todo lo físico. Entonces, podemos entender que es una unidad muy simple. ¿Por qué? Porque yo digo, yo soy una persona, sí, pero soy divisible, ¿no? En múltiples infinidad de veces. Soy divisible. Entonces, por más... que yo pueda decir que soy uno, tiendo a ser no es una unidad perfecta, mientras que Dios está fuera de la materia. Entonces, la materia es divisible, pero Dios no es materia, por lo tanto no es divisible. No puedo decir que, bueno, yo con respecto a mí, yo puedo decir, bueno, soy uno, pero soy varios. ¿Por qué? Porque tengo varias partes. A mi unidad se le conforman varias partes. Tengo dos manos, ¿no? Pero soy uno, pero son dos manos. No hay contradicción. Pero con Dios yo no puedo decir, es que Dios es uno, pero son dos. O sea, ahí, ¿qué es lo que son las propiedades físicas de la persona lo que hace que se diferencie uno de otro, ¿no? Entonces, este plato yo lo diferencio de esta cuchara, ¿por qué? Porque por sus propiedades físicas, por sus propiedades materiales. Entonces, algo que no tiene propiedades físicas, propiedades materiales, yo no se diferencia de otra cosa, es una unidad perfecta, es la única unidad absoluta. Todas las unidades que tenemos en el mundo son imperfectas. La única unidad absoluta es Dios. ¿Por qué? Porque no es divisible, porque no cambia. También, ¿no? Yo puedo decir que soy uno, pero ahorita soy uno y luego soy otro, ¿no? Así usamos la expresión. ¿Por qué? Porque es una unidad que cambia y ya no es perfecta, mientras que Dios está más allá de todo eso. No hay cambios en Él. Es la única unidad perfecta. No podemos decir que Él es 1 y 3, o 1 y 2, y 1 y 4, o sea, eso ya no es una unidad perfecta, eso es una unidad imperfecta que consta de varias partes y por lo tanto es divisible y por lo tanto es infinitamente divisible. Entonces, no puede aplicar ese término a algo que no está dentro de la materia. Lo mismo aplica, por lo tanto, al cuerpo. O sea, Dios no tiene cuerpo ni forma. ¿Cómo sabemos? Pues por lo mismo, ¿no? Si decimos que Dios antecede todo, la materia, entonces... es una unidad perfecta, simple, que no tiene cuerpo ni forma. Entonces, el decir que Dios tiene cuerpo y forma es limitarlo. Y por más perfecto que sea la persona cambia. Le crece el cabello, tiene que ir al baño. ¿Se imagina? O sea, son todos conceptos que tú puedes decir, es una aberración decir que Dios es un ser humano. ¿Por qué? Porque básicamente estás diciendo que Dios come, va al baño, o sea, son imperfecciones que tú le vas a... Dios muere, Hasbe Shalom, o sea... Claro que no, o sea, esos son conceptos que no se le pueden aplicar a esta definición que dimos de Dios. Si tienes otra definición, pues bueno, adelante, pero ese no es el Dios que yo creo, ¿no? O sea, y pues tú quieres decir, bueno, es que Dios es todopoderoso y tú lo estás limitando al decir que no se puede. No, yo no estoy diciendo que no pueda hacerse ser humano, yo estoy diciendo que va en contra de la definición de Dios. Y si tú dices que Dios se convirtió en ser humano, entonces ese no es el Dios que yo creo, porque mi Dios es perfecto y ese Dios, por más perfecto que sea, si es un ser humano, no puede ser perfecto, ¿no? Entonces, porque va a cambiar.
Va a haber cambios en la persona. Crece, ¿por qué crecemos? Porque estamos perfeccionándonos, porque el cabello, o sea, todo lo que pasa en nuestro cuerpo, las uñas, todos son procesos de cambios que el cuerpo hace para mantener una estabilidad, etcétera. Entonces, algo que cambia no es perfecto. Entonces, ese no es Dios. O sea, así de simple. No es la definición que yo tengo de Dios. No es Dios. O sea, no es perfecto. Entonces, la Torah misma lo dice en Bamidbar, Números. Ahí dice Dios directamente: yo no soy un hombre para que mienta, ni un hijo de hombre para que me arrepienta. Entonces, Dios mismo lo dice. A veces dices tú, bueno, ¿qué esperas ver en la Biblia para que entender que Dios no tiene cuerpo ni forma y que Dios es uno? Ahí dice directamente, ¿no? Hashem es uno. Ahí dice directamente, ¿con quién me vas a comparar? Isaías, el profeta, dice: ¿con quién me vas a comparar para que seamos iguales? O sea, si Dios tuviera cuerpo y forma, sería similar a muchas otras cosas, ¿no? Yo podría compararlo con infinidad de cosas con el simple hecho de decir, es materia. Como es materia, se parece a esto que también es materia. Ya se puede comparar. Dios está más allá de eso. Dios no puede compararse con nada. ¿Por qué? Porque Él está fuera de todo eso. Entonces, cuando yo entiendo eso, yo puedo decir, yo no sé exactamente quién es Dios, pero yo sí sé quién no es Dios. ¿Por qué? Porque eso es materia, eso es creación de Dios. Incluso, ¿Dios es espiritual? No, porque lo espiritual también es otro tipo de... Es materia en otro plano, de otra forma, como los ángeles tienen cuerpo, aunque no como nosotros, pero tienen un cuerpo. Tienen forma, bueno, eso es otro Bueno, tema, pero es otro tema de la constitución de los ángeles, pero si meternos en eso, más o menos ahí va, no decir no. La respuesta más simple es, ¿por qué? Porque los ángeles también son creación. O sea, todo lo espiritual es una creación. Dios no es espiritual, Dios no es una luz, porque la luz también es una creación. O sea, entonces, entender que todo, si es creado, entonces no es el creador. O sea, así de simple. Es creado, no es el creador. Yo así lo puedo yo saber. No puedo yo... Rav Natan Menashe lo trae con un ejemplo. ¿Qué pasa si alguien entra a tu casa? Hasbu Shalom, ¿no? Y al final te das cuenta y la persona sale corriendo porque vio que estabas ahí, ¿no? Y ya corre y no lo viste de la frente, pero viste su espalda, ¿no? Entonces te llama la policía y te dice, agarramos a la persona, pero queremos que lo identifique, ¿no? Entre varias personas, a ver cuál es el que usted vio. Y le dice, pero ¿lo vio usted? Lo vi de espalda, pero lo puedo identificar, ¿no? Entonces empieza a ver las personas que están ahí y dice, mira, ese no porque ese es bajito y él era alto, ¿no? Mira, ese no porque ese es gordito y el otro flaco, ¿no? Mira, ese no porque él tiene el pelo así y el otro tiene el pelo... O sea, yo no sé bien cuál era porque no vi su rostro, pero sí vi su espalda. Entonces puedo saber, más o menos, puedo saber quién no era de los que están aquí enfrente, ¿no? Entonces, lo mismo Dios le dice a Moisés, le dice, yo no te voy a mostrar mi rostro. Moisés le pide, muéstrame tu gloria. Pero Hashem no le dice... No te puedo mostrar mi rostro, pero mi espalda ¿qué significa te voy a mostrar mi espalda? ¿Dios tiene espalda? No. Entonces, ¿a qué se refiere? Te voy a dar una noción de lo Exactamente, es este concepto. Voy a ayudarte a entender quién soy yo a través de que tú puedas entender mejor que nadie quién no soy yo. O sea, Maimónides es el que menos podía llegar a la idolatría. ¿Por qué? Porque él llegó al entendimiento más grande posible de quién era Dios, a través de entender quién no es Dios. O sea, así es la única manera en la que podemos llegar, porque, como ahí mismo lo dice, nadie puede verme y vivir. ¿Por qué? Porque alguien dentro de este ámbito físico no puede tener, no podemos entender ni un más mínimo el ámbito de Dios, que es más allá, ¿no? Entonces... lo cual nos lleva a otro concepto de decir, bueno, pero entonces, ¿por qué la Biblia, la Torah, el Tanaj, constantemente hace alusión al cuerpo de Dios? O sea, dice los ojos de Dios, ¿no? Y la mano de Dios, y Dios se enojó y Dios está feliz, pero son cambios, ¿no? ¿Cómo puede ser que Dios cambie? Dios está feliz ahorita, Dios está triste ahorita. O sea, eso es un cambio, es imperfección. ¿Mandé? No escuché. Aquí estoy viendo y no se ve nada. Entonces, ¿cómo puede ser que la Torah me refiere a todas esas cosas si decimos que Dios no tiene cuerpo ni forma? Entonces la respuesta es que Dios nos dio la Torah en un lenguaje que nosotros podamos entender. La Torah fue escrito para todas las personas. Entonces, ¿qué pasa si Dios hubiera escrito en un lenguaje solamente para los sabios? Muchos se quedan afuera, ¿no? O un lenguaje divino, ¿no?
no entenderíamos. Entonces Dios tiene que poner la Torah en un lenguaje que entendamos. Entonces cuando la Torah dice la mano de Dios, ¿por qué nos refiere la mano? Las acciones. ¿Qué hacemos con las acciones? Los ojos de Dios. ¿Dios necesita ojos para ver? Claro que no. También dice la espada de Dios. ¿Dios necesita una espada para matar? Claro que no. Entonces, ¿a qué se refiere? Se refiere a las acciones que normalmente asociamos a esas partes del cuerpo, porque la Torah habla en un lenguaje humano. Entonces, lo mismo aquí. Tenemos una situación en la cual la Torah nos está refiriendo a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque nos está ayudando a entender que Dios percibe. A la misma manera que yo percibo con los ojos la visión, Dios también percibe todo eso. Dios no necesita los ojos, pero nos está enseñando que a Dios no le falta ningún tipo de perfección que se encuentra en nosotros. El oído de Dios, ¿qué se refiere? Que Dios percibe los sonidos, no a través de ondas sonoras, físicas, no, pero, las manos, las acciones, no a través de un oído. Dios no necesita, exactamente. Nosotros tenemos que tener los ojos, los oídos para percibir las señales, y a través de eso nuestro cerebro los convierte. No aplica así con Dios, pero la Torah nos tiene que hablar un lenguaje que nosotros podamos entender, que es percepción de la vista, percepción del oído, etc. Eso es lo que nos viene a enseñar la Torah. Lo mismo cuando dice que Dios se enojó, que no es siempre cuando la Torah utiliza el lenguaje Dios se enojó, habla de un castigo, una consecuencia física para las personas. Entonces debemos entenderlo de esa manera. Debemos entender que cuando una persona cuando la Torah, llega a decir ese tipo de expresiones, no es que Dios realmente cambie su estado de ánimo, porque si algo cambia ya deja de ser perfecto, ya no entra dentro de la definición de Dios. Mientras que tenemos que entender que son lenguajes que se utilizan ¿para qué? Para hablar de la perfección de Dios, de hablar de las acciones de Dios, de hablar de la manera en la que Dios se involucra con el mundo. Es por eso que la Torah utiliza este lenguaje, pero no tenemos que equivocarnos y pensar que literalmente Dios tiene cuerpo y forma, que Dios, Haz Shalom, tiene manos, tiene ojos, no necesita eso. Y es por eso que nunca vamos a ver en la Torah que haga referencias a Dios en algo que como volar, ¿no? Simplemente hace referencias a cosas en las cuales involucra con este mundo, pero no hace referencias de que Haz Shalom, Dios va al baño, ¿no? O Haz Shalom hace otras acciones que no representan perfección, sino solamente aquellas cosas que nosotros percibimos como perfección. Es lo que va a decir la Torah. Entonces, esto es el tema, eso es el fundamento principal. Entender que Dios existe, entender que Dios es uno, entender quién es Dios para el judaísmo, entender que Dios no tiene materia y entender que Dios está fuera del tiempo. Ya dijimos, Dios creó el tiempo, entonces Él no es como que Dios esté ahorita involucrado. Dios sabe el futuro, pero ¿por qué? Porque, para Él todo es lo mismo. Él es como si fuera una película, donde la persona que hizo la película ya sabe lo que va a pasar. Tanto al principio, al final ya sabe todo. Simplemente qué pasa, la película tiene su tiempo y el minuto 1 no es el mismo que el minuto 10, que el minuto 60, ¿no? Pero para Dios es lo mismo. Dios lo ve todo desde afuera, por así decirlo, y por lo tanto no está limitado por el tiempo. ¿Se entiende correctamente? Nosotros no, nosotros estamos limitados por el tiempo, y por más que quisiéramos decir, bueno, pero ¿qué va a pasar con mi vida en 10 años? Pues no sabes, porque estás limitado al tiempo y tienes que vivir tu minuto. Entonces cuando llegues a 10 años sabrás, pero por ahora no. Dios puede saber todo, ¿por qué? Porque Él no está limitado por eso, ¿no? Entonces, entender eso es un gran paso para poder empezar es necesario a veces que tengamos ideas correctas de Dios, ideas correctas de todo eso, para poder llegar a estudiar correctamente la Biblia, el Tanaj. Porque si no, podemos llegar a equivocarnos constantemente en lo que vemos, lo que leemos. Esto es el primer tema. El tema que vamos a ver siguiente, vamos a hablar un poco más de la profecía, ¿no? Vamos a hablar de lo que es los 3 niveles de profecía, la diferencia entre el Humash, la Torá, y la profecía de los otros profetas como de Yehoshua o como de Ishayahu, y la diferencia entre las profecías que existía con el rey David y los salmos. Vamos a ver los 3 niveles de profecía, vamos a ver el Tanaj más en fondo, y también hablar de lo que es la Torá oral un poco. ¿Hasta aquí tienen preguntas? Lo primero que lo dijiste me acordó algo que comenta el Jobot HaLevavot. El Jobot HaLevavot, un libro muy bueno, muy impresionante, escrito en el siglo XI por Rabino Behaye Ibn Pakuda.
donde él escribe ahí, principalmente habla del tema de la unidad de Dios, es el primer portón de su libro, tiene 10 portones, el primero es la unidad de Dios, donde habla de la existencia, también de la principalmente de la unidad, y también por lo tanto de la incorporidad. Él habla de 3 atributos que podríamos llamarlo que son atributos esenciales de Dios, que es Dios es existente, Dios es único y Dios vive, ¿no? Digámoslo así. Entonces dice, pero esos tres realmente son uno, ¿no? Y él pasa a explicar cómo es que los 3 son uno, y dice, el único problema es que en nuestro lenguaje no existe una palabra que englobe las 3. Si la existiera la usaríamos, pero no hay una palabra que englobe las 3, pero las 3 comparten la misma... comparten lo mismo, entonces, pero necesitamos referirnos a Dios con esos 3 términos por la incapacidad de nuestro lenguaje, ¿no? Entonces, eso es algo que realmente es como lo que dice él, ¿no? O sea, muchas veces sí, lo que pasa es limitamos a Dios a través de nuestro lenguaje, porque no hay otra manera de hacerlo. Y otra cosa que quería aclarar es, no por eso piensen que no pueden referirse a Dios o rezar a Dios de ninguna manera. La Torah misma nos enseña alabanzas de Dios, nos enseña cosas que el pueblo, que los judíos y todo se expresaban hacia Dios. A pesar, entonces, de hecho, nos dicen los sabios que la única razón por la que podemos utilizar esos términos es porque la Torah ya lo dijo antes. Si no, pues no tenemos que nosotros andarle agregando atributos, por más buenas intenciones que tengamos, no tenemos que estarle agregando atributos a Dios. ¿Por qué? Porque lo estamos limitando. Entonces, limitarnos a alabar a Dios con a veces el silencio, o a veces cuando necesitamos expresarlo con aquello que la Torah ya expresó, con aquello que los salmos ya expresaron. Es por eso que la Torah, por eso que los sabios, el judaísmo tiene textos establecidos de rezos, que esos son los salmos son rezos establecidos, y es parte de, ¿no? Porque nosotros nos cuidamos mucho de eso, de no limitar a Dios. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A través de un texto fijo, que ese texto fijo ya todos lo rezan así, que no es tan fijo, porque uno puede incluso añadir y todo en ciertas partes. Luego vamos a ver todas esas leyes, que es importante combinar las dos, entre lo fijo y lo del corazón, digamos, lo espontáneo, pero por otro lado tratar de cuidarse en esto, ¿no? De decir, bueno, me limito en mi habla para no limitar a Dios. Entonces, y a veces este tema es muy complicado porque muchas personas necesitan algo, ¿no? Necesitan tener algo físico para poder representar a Dios, y se les hace, cuando les dices quién es Dios, dicen como que no, pues entonces yo no puedo relacionarme con ese Dios. No, o sea, no hay que tampoco pensarlo así. O sea, Dios por un lado sí es muy elevado, va más allá de todo entendimiento. Sin embargo, es un Dios que se relaciona con este mundo como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Somos su creación y por algo nos creó. Entonces, por otro lado, tenemos la capacidad de dirigirnos a ese Dios, porque Él es omnisciente, Él es todopoderoso. Entonces, no hay que limitarnos y limitarlo al decir que pues no nos escucha, no. O sea, por más grande que sea, pues por más increíble que sea. Si decimos eso, yo sí sé cómo me cómo me fue un día que yo le decía, Señor, que no me escuchas, no. Sí. Después primero lloraba para que me escuchara. Como dicen, no ten cuidado con lo que deseas, ¿no? Y finalmente dices, que te dio lo que tú querías, y no lo quería, para que no. Y Él sabe, ¿no? Cuándo y cómo y de qué manera. Sí, donde a veces se nos dificulta, pero sí tenemos que por un lado, es una contradicción a veces dentro de nuestro pensamiento, pero tenemos que llevarla, ¿no? Donde decir, por un lado, sí, Dios es más allá de todo lo que mi mente pueda concebir, pero por otro lado yo tengo la posibilidad de acercarme a ese Dios. Dices, pero ¿cómo te puedo acercar a algo que no tiene? O sea, para acercarte significa pues, a través simplemente de uno mismo, ¿no? O sea, cuando uno medita, cuando uno reza, cuando uno todo se está acercando a sí mismo, está acercándose con Dios, ¿no? Entonces, son todos entender, ¿no? Que está esa contradicción implícita, pero es una contradicción que tenemos que llevar a cabo, ¿no? De decir, bueno, son dos cosas, pero yo tengo la posibilidad de hablar con este Dios, de dirigirme a Él, etcétera, y Él percibe, me escucha, ¿no? Me escucha, percibe lo que yo quiero, percibe lo que yo necesito, y Él
pide que incluso nosotros lo expresemos con la boca, porque uno podría decir, no, pues es Dios todopoderoso, que Él lea mis pensamientos y todo, o sea, no es el punto, Él ya sabe lo que quiero, pues que me lo dé, ¿no? O sea, no, no funciona de esa manera, ¿no? El mundo tiene ciertos límites que Él impuso y donde lo mejor para nosotros es funcionar de esta manera, ¿no? Donde podamos expresar lo que necesitamos para que Él actúe de esa manera cuando nosotros... ahora, otra cosa que mencionabas, final, qué bueno que lo ven así porque luego hay un chiste que con eso concluimos, ahorita comenten los demás, pero hay donde dicen que una persona está tarde, va tarde a una junta muy importante de trabajo, en 2 minutos y apenas y dice, y tengo que encontrar estacionamiento y ahí siempre batalla en encontrar estacionamiento, entonces dice, Sem, por favor, ayúdame a encontrar estacionamiento y apenas te está terminando de rezar y ve cómo va saliendo una persona, como usted dice, ¿no? Y dice, no te preocupes, ya encontré, ¿no?